para todos los estudiantes de la materia Economía 2 en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. Está dirigido este nuevo episodio de nuestro canal de YouTube, en el que vamos a abordar el capítulo número 8 del libro sobre el análisis microeconómico edición 2020, en el que se desarrolla de forma sintetizada la discusión sobre la teoría del valor. Este debate en torno al valor no se presenta ni expone en los manuales de economía y por lo general no suele ser tratado en cursos introductorios de esta materia. Sin embargo, como pretende demostrar en su exposición el capítulo en cuestión, este debate es fundamental dado que dividirá las aguas en las ciencias económicas. Esta división en la ciencia económica en dos corrientes que se enfrentan, ustedes ya la conocen, porque en la primera clase de la materia que antecede a esta, Economía 1, cuando definimos cuál es el objeto de estudio de la ciencia económica, encontramos dos posibles definiciones. Por un lado, hablamos de economía política, que se definía como la ciencia de las leyes sociales que rigen la producción y distribución de los medios materiales para satisfacer a las necesidades humanas. Y esta definición resaltábamos que lo que importa para esta concepción de economía política es el estudio de las leyes sociales, por lo cual el contexto histórico-social es un elemento central del análisis de los teóricos de la economía política. Por otro lado, hablamos de economía y la definíamos como la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos para satisfacer al conjunto de las necesidades humanas ilimitadas. Con esta definición de ciencia económica trabajamos durante la primera parte de este curso y esta suele ser la definición que van a encontrar de la ciencia económica en los manuales de economía. De esta definición resaltamos que lo que importa para esta concepción de economía es la escasez de recursos. De ahí que la economía puede ser denominada como la ciencia de la escasez. Para esta corriente dentro de la ciencia económica, el análisis marginal implica un cambio radical en la forma de entender a la ciencia económica y a partir de la revolución marginalista, hacia finales del siglo XIX, la incorporación del herramental matemático y estadístico y la posibilidad de construir modelos lógicos deductivos que permiten arribar a conclusiones certeras dentro de los parámetros del modelo, estos se convertirán en el nuevo andamiaje de esta ciencia que la acercarán a las ciencias exactas. Entonces, esta división en la ciencia económica en dos corrientes que se enfrentan ha sido resumida en varios estudios como el debate sobre la teoría objetiva y subjetiva del valor, aunque en realidad este debate puede ser enmarcado en un debate más amplio y transversal a todas las ciencias, que es el del rol de la ideología en la ciencia económica. En la primera parte del capítulo, Objetividad y subjetividad en la ciencia económica, se expone el debate sobre el rol de la ideología en las ciencias para enmarcar el debate en torno a la teoría objetiva y subjetiva del valor, contraponiendo los argumentos de dos referentes de este debate, Joseph Schumpeter y Maurice Dobb. El término ideología no admite una sola definición dentro de la teoría económica ni en el campo más amplio de las ciencias sociales, y es razonable en este sentido pensar que este concepto no lo definen de la misma manera los teóricos de la corriente de economía política que los de economía. Entonces, a lo largo del capítulo vamos a ir agregando determinaciones a estos debates para que ustedes puedan entender un poco más en profundidad esta división en dos corrientes contrapuestas dentro de la ciencia económica. Los dos enfoques plantean un debate sobre cómo debe iniciarse el estudio de la ciencia económica, cuál es su objeto de estudio, si es necesario considerar el contexto histórico e incorporar el herramental matemático a las nuevas teorías que salen a la luz, entre otras cuestiones que continúan diferenciando el pensamiento económico hasta la actualidad. Entonces, si bien este es un debate que tiene tratamiento preferencial en la segunda mitad del siglo XX, la cuestión de la ideología en la ciencia económica marca el camino de esta ciencia hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, yendo a la exposición del capítulo, por un lado, el punto de vista de Joseph Schumpeter, expuesto a través de fragmentos y citas textuales de su obra fundamental, Historia del análisis económico, de 1950, se asocia a la concepción que define a la economía como una ciencia cuyo objeto de estudio es la asignación de recursos escasos para satisfacer los deseos ilimitados. Entonces, para este autor, como representante de la corriente de economía dentro de la ciencia económica,
el análisis económico puede definirse como una caja de herramientas que funciona formalmente del mismo modo cualquiera sea el problema económico que intentemos abordar y explicar. Veamos un poquito más esta cuestión en profundidad. Diría Schumpeter que cuando se considera el contenido de esta caja de herramientas, es decir, cuando se entiende al análisis económico como un conjunto de reglas, de acciones, de métodos a seguir por el investigador, se descubren numerosas piezas o instrumentos que son ideológicamente neutrales. Las principales piezas con las que cuenta esta caja de herramientas, que es el análisis económico desde la visión de Schumpeter, son la historia, la estadística y la teoría. Estos son los instrumentos que debe conocer en profundidad quien quiera hacer teoría económica, y es la correcta utilización de estos instrumentos la que garantiza neutralidad a las conclusiones del análisis. Entonces, desde esta concepción, la influencia del debate ideológico sobre el desarrollo de la ciencia es perjudicial, y por eso se estudia al proceso científico para identificar a los elementos ideológicos con el fin de eliminarlos. La subjetividad para Schumpeter viene dada por la economía política, ya que expresa la sumatoria de opiniones y deseos donde los juicios de valor son reveladores de la ideología. Entonces, la conclusión a la que llega este autor, en representación de la visión de economía, es que todo aquel investigador que no utilice en su análisis el andamiaje analítico y conceptual de esta caja de herramientas, devela que su razonamiento está influenciado por su propia ideología y sus juicios de valor. Y esto es perjudicial para el progreso de la ciencia económica como tal. Entonces es el apego al método el que garantiza que las conclusiones del análisis que se va a realizar sean certeras y objetivas o ideológicamente neutrales. ¿Sí? Por el lado, desde el punto de vista de Maurice Dobb, expuesto a través de fragmentos y citas textuales en esta segunda parte del capítulo de su libro Teoría del Valor y Distribución del Ingreso de 1974, puede asociarse y que puede asociarse a la concepción que define a la economía política como una ciencia que busca develar y analizar las leyes sociales de producción y distribución de recursos. El punto de partida del análisis de Dobb es considerar que la ideología es un total de un sistema de pensamiento o un conjunto coordinado de ideas y opiniones. Entonces, desde esta óptica reviste importancia la apreciación histórica para la generación de conocimiento, no simplemente como una crítica a la utilización de ciertas herramientas de la caja y a la analogía que hace Schumpeter en su definición del análisis económico, sino como una advertencia de que muchas de estas herramientas y reglas e instrumentos que utiliza la ciencia económica se encuentran fuera de la realidad histórica. Entonces, para Dobb, la construcción de un andamiaje analítico dentro de la ciencia económica no puede considerarse como una garantía de la objetividad de las conclusiones ni ideológicamente neutral. Es en el momento en el que el investigador elige una herramienta para su análisis por sobre otras, está poniendo indefectiblemente énfasis en determinados factores o relaciones por sobre otros, y esa es una decisión que está determinada por su propio juicio de valor. Entonces, la conclusión a la que llega Dobb, opuesta a la de Schumpeter en relación a la objetividad dentro de la ciencia económica, es que las teorías económicas deberían ser clasificadas no tanto por su objetividad o subjetividad, no tanto por el instrumento que utilizan o por el modelo que terminan conformando, sino de acuerdo a cómo describen la estructura y las raíces de la sociedad económica. Entonces, acá vemos, agregamos una determinación a esta definición de la ciencia económica en dos corrientes de pensamiento, ¿no? No solamente las diferencia el objeto de estudio, también las diferencia el método de abordar a ese objeto de estudio, ¿no? Entonces, las preguntas en torno al rol de la ideología en la ciencia económica y la posibilidad o no de prescindir de las influencias ideológicas en las ciencias sociales en general son preguntas que tenemos que abordar, que debemos abordar sin temor a que estos debates puedan considerarse un obstáculo al progreso científico, ¿no? Porque si no, bueno, en definitiva caemos en muerto el perro, se acabó la rabia, ¿sí? O sea, mato el debate, omito el debate, lo barro abajo de la alfombra y de esa manera entonces no
no genero las condiciones para poder repensar estas cuestiones en torno al objeto y al método de estudio de la ciencia misma, que son cosas que la ciencia permanentemente tiene que estar replanteándose para estar a la vanguardia de los nuevos fenómenos y procesos que está intentando explicar. Entonces, bueno, uno piensa cuáles podrían ser entonces el motivo por el cual este debate, que parecería empezaría a tomar forma y empezaría a parecer central para la ciencia económica, no forma parte de las materias introductorias de economía. A ver, lo que se observa acá es que la posibilidad de cuantificación en la ciencia económica permite a esta ciencia realizar un análisis no solo cualitativo, sino también cuantitativo. ¿Sí? A diferencia de otras ciencias sociales, en la ciencia económica aparece la posibilidad de medir a los fenómenos económicos, ¿no? Pero lo que se observa en la formación de los economistas profesionales es que en general el lenguaje matemático y el estudio a través de modelos abstractos tiene preponderancia por sobre el análisis de las determinaciones sociales de los fenómenos del mundo económico. Es decir, el análisis cuantitativo está por encima del análisis cualitativo en la formación general de economistas. Entonces se pretende establecer como una supremacía del lenguaje matemático por sobre las especificaciones histórico y sociales, donde, bueno, el análisis cualitativo no solamente está por debajo, en una jerarquía por debajo del cuantitativo, sino que se convierte en un obstáculo para quien pretende arribar al conocimiento universal y objetivo, ¿no? Bueno, por lo cual, bueno, parece que nuevamente la ciencia económica se ha quedado sin cabeza, ¿sí? o ha matado al perro para acabar con la rabia, y bueno, eso en principio sin duda no puede considerarse como algo positivo para el progreso de ninguna ciencia. Lo que sí es alentador es que si nosotros pensamos y revisamos un poco la historia de la ciencia económica, pensadores como Marx o Marshall, desde distintas corrientes, Marx como representante de la economía política, Marshall como representante de la corriente de economía, han mostrado que es posible incorporar el herramental matemático y traducir al lenguaje matemático y la utilización de ciertas ecuaciones para expresar los fenómenos que estaban observando sin abandonar el análisis del contexto histórico. Entonces, la conclusión a la que llegamos en este punto, después de exponer un poquito de manera muy sintetizada esta discusión en torno a la ideología en la ciencia económica, es que se hace necesario el estudio de las dos corrientes de pensamiento cuando hablamos de ciencia económica, para entender los avances en relación al análisis cuantitativo sin perder de vista que la completa concepción de esta ciencia implica revisar y demostrar empíricamente que esas conclusiones tienen correlato con la realidad que pretenden describir. Por lo cual, el correcto análisis cualitativo del contexto histórico y social es igual de importante que el cuantitativo, ¿sí? Yendo ya a la segunda parte del capítulo, donde se expone propiamente dicha la cuestión en torno a la objetividad y la subjetividad de la teoría del valor, después de este marco general de debate en el que encontramos, lo que vemos en este capítulo es que se presentan de forma sintetizada y esquemática los argumentos en torno a la teoría objetiva y la teoría subjetiva del valor. Considerando, como punto de partida, que la ciencia económica encuentra sus orígenes en la revolución comercial del siglo XVI, cuando los problemas de producción, distribución y consumo adquieren una complejidad tal que se hace necesario un estudio sistemático sobre cómo se generan y cómo resolverlos. El primer tema de estudio en generar un debate va a ser el de la determinación de la riqueza, la necesidad de encontrar una forma de medirla, así imposible pensar en una teoría subjetiva del valor, lo cual ya nos vuelve a remitir al debate anterior de que, todas las teorías tienen que cumplir ciertos requisitos históricos para poder salir a la luz, ¿sí? O sea, nada surge de la nada, sino que todo tiene una razón de ser en la historia de la ciencia económica. Entonces, yendo al campo de la teoría objetiva del valor, se extraen fragmentos en la segunda parte de este capítulo de las obras principales de los
de los autores propulsores de esta teoría, Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx, y también se analiza lo que se dice de estos autores, siguiendo el abordaje interpretativo de Schumpeter y Dobb como representantes de la visión de economía y economía política, con el fin de demostrar otro debate en cuestión, que es los vicios en los programas de investigación. Entonces, en la obra de Adam Smith de 1776, La causa y el origen de la riqueza de las naciones, cuando este autor define el valor de una mercancía, dice que el valor con respecto a la persona que la posee y no pretende consumirla, está dado por la cantidad de trabajo ajeno que con ella queda habilitado para granjear. El trabajo, dice Smith, sería el precio primitivo con el que se compró todo tipo de riquezas, ya que por lo general las mercancías no se cambian por trabajo, sino que se cambian por dinero. En la interpretación, cuando leemos la interpretación de Schumpeter, este autor dice que Smith define al valor por la cantidad de trabajo, pero esto es cierto, limitado a una sociedad que antecede a la acumulación originaria y a la propiedad privada de la tierra, ya que en realidad no estaba interesado en el problema del valor, va a decir rápidamente Schumpeter, sino más bien en una teoría de los precios. Y vamos a ver por qué. Después, claro, resulta que es interesante hacer decir Smith que lo que importa no es tanto el valor, sino los precios, cuando veamos la teoría subjetiva del valor. Por el otro lado, Dobb considera que Smith no usó mucho la concepción de medida de valor en términos de trabajo, sino que más bien definió la conformación del precio de cualquier bien como la sumatoria de los costos de producción. Entonces, dentro de los costos de producción encontramos la remuneración a el trabajo, la tierra y el capital, ¿sí? Encontramos los salarios, los beneficios y la renta. Entonces, sin embargo, encontramos en general una tercera postura denominada trabajo comandado, que considera que Smith definió el valor como una cantidad de trabajo ajeno que con una mercancía se procura a su poseedor. Y esta es la definición más cercana a lo que realmente estaba definiendo Smith en toda su obra, cuando la preocupación de este autor estaba puesta en definir qué era lo que producía riqueza en una nación, en la que el impulso del comercio internacional, conjuntamente con la aparición de las industrias manufactureras y la división del trabajo, habían permitido ampliar la escala de producción y generar un valor excedente nunca antes visto en la historia de la humanidad. Entonces, es decir que, si bien en la obra original del autor el tema del valor no está expuesto en profundidad, es cierto que mientras la economía ubica a Smith como el padre fundador, por su aporte a la teoría de los precios como costos de producción, la economía política vislumbra a Smith como el precursor tanto de Ricardo como de Marx, simplemente por haber hablado del trabajo como el valor original, en un estadio del desarrollo de la sociedad que evidentemente no era el que él veía y pretendía describir. Yendo a los aportes de David Ricardo, se considera su obra principal, Principios de Economía, Política y Tributación, de 1817, y lo que dirá el autor respecto al valor en esta obra es que el valor de una mercancía, o sea, la cantidad de otro artículo por el cual puede cambiarse, depende de la cantidad de trabajo que se necesita para su producción. Pero los bienes no solo se cambian su valor por el tiempo de trabajo que se les aplica de inmediato, sino también por el trabajo que se utilizó para la fabricación de los utensilios y las herramientas necesarias para su creación. Por lo cual se distancia de la idea de Smith de que el generador de valor es la cantidad de trabajo solamente, y advierte la existencia de distintos tipos de capital que Ricardo dirá que según el tiempo de rotación en el proceso productivo se van a llamar capital fijo y capital circulante, y las consecuencias que estos capitales tendrán sobre la determinación del valor de los bienes, ¿no? El problema de Ricardo aparece cuando quiere hacer valer la ley de valor-trabajo entre bienes que tienen distintas dotaciones de capital y trabajo,
Esta comparación lo lleva a buscar una medida invariable de valor, es decir, una mercancía cuyo valor no dependa del tiempo de trabajo necesario para su producción, que aunque él mismo reconoce que no existe, dado que considera que se cumple esta ley de valor-trabajo, la encuentra en el oro hecho dinero, ¿sí? Entonces lo que vemos hasta aquí es que tanto Smith como Ricardo, cuando hablan de valor, hacen referencia al valor de cambio, ¿sí? O sea, están pensando, digamos, en qué es lo que permite que un objeto, que un bien, que una mercancía pueda ser intercambiado por otro, ¿no? Ricardo va un poco más allá que Smith, y además de hablar del trabajo, no lo considera como el generador de valor en una sociedad primitiva y que antecede a la que estaba describiendo, sino que intenta hacer valer esa visión de que el trabajo y la cantidad de trabajo genera valor, incluso a la sociedad que le está intentando describir. ¿Cuál es la interpretación estilizada que se hace de estos aportes de Ricardo en lo que hace la teoría del valor? Bueno, Schumpeter, siguiendo con la crítica que había desarrollado Marshall sobre la obra de Ricardo, dirá que David Ricardo no puede hacer valer la ley de valor-trabajo por el elemento tiempo, y esto tiene que ver con la incorporación de esta medida invariable de valor que el mismo Ricardo reconoce que no encuentra un bien en el que eso se pueda ver empíricamente, pero que él asume que es el oro hecho dinero. Sin embargo, para Schumpeter, digamos, esta cuestión es determinante para demostrar la inconsistencia de esta ley de valor-trabajo que expone Ricardo en su obra. Por la parte de la interpretación de Dobb, lo que se dice es que la búsqueda de Ricardo por encontrar una medida invariable de valor muestra su preocupación por definir una medida de valor, distinguiéndola de la causa del valor, y en este sentido, despegándose de la obra de Smith, ¿sí? O intentando, digamos, de alguna manera avanzar sobre lo ya expuesto por Smith. Es decir, que, digamos, si bien justamente Ricardo es un superador de Smith por su desarrollo de la teoría de valor-trabajo, lo cierto es que tampoco él pudo demostrar que tal ley seguía vigente para la sociedad que intentaba describir. Entonces, lo cierto es que, tal como definimos a la economía política, digamos, esta busca las leyes generales y sociales que rigen la producción y distribución de recursos. Y puntualmente, Ricardo, en el preámbulo de su obra, Los principios de economía política y tributación, aclara que el objetivo de su investigación será determinar las leyes de la distribución del ingreso. Entonces no está interesado en desarrollar una teoría del valor o en encontrar una medida invariable de valor. Y por eso, cuando no puede encontrarla, en el capítulo 1 de su obra, rápidamente decreta al oro hecho dinero y continúa con su exposición, ¿sí? Para encontrar juntamente y poder formular estas leyes de la distribución del ingreso, que eran el objetivo de su investigación. Siguiendo con el abordaje de la teoría entonces objetiva, finalmente llegamos a los aportes del último autor propulsor de esta teoría, que es Karl Marx, que en su obra El Capital, crítica a la economía política, en el primer tomo, que se publica en 1877, dice que para adentrarse en el estudio de las leyes naturales de producción capitalista va a comenzar por estudiar a la célula de este sistema de producción, que él identifica es la mercancía. ¿Cómo define la mercancía? Marx dirá que la mercancía, entendida como valor de uso, será el contenido material de la riqueza bajo cualquier régimen de producción. Mientras que, específicamente bajo el régimen capitalista de producción, en el cual los bienes no solo se fabrican para satisfacer necesidades humanas, sino que también para ser vendidos, tendrá un atributo particular que le permitirá a las mercancías desarrollarse y relacionarse entre sí, que es valor de cambio, ¿no? Entonces, para Marx, las categorías económicas que irá analizando y desarrollando en su obra tendrán un contenido y una forma de manifestarse o aparecer ese contenido, ¿sí? Entonces, la mercancía es, por un lado, valor de uso, el contenido de la mercancía es el valor de uso,
¿sí? Es el cuerpo de la mercancía, diciendo que es útil y que sirve para algún fin, para satisfacer alguna de todas las necesidades humanas. Y la forma en la que eso se manifiesta, la forma en la que ese cuerpo manifiesta su valor es a través del valor de cambio, ¿sí? A través de relacionarse con otras mercancías. Las mercancías expresan que sirven para algo, ¿no? Que sirven para para satisfacer alguna necesidad. Entonces, la sustancia o contenido del valor para Marx es el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario para la producción. La magnitud del valor es el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario para la producción. El término abstracto hace referencia a que se considera los trabajos concretos y particulares orientados a un fin como gasto de energía humana. Socialmente necesario hace referencia a que hay un promedio de producción social y que por lo tanto si yo quiero producir para el mercado es necesario hacerlo en ese tiempo, si no mi mercancía no va a poder ser vendida. El contenido del valor, de que las mercancías tengan valor por ser un producto del trabajo abstracto socialmente necesario y de la decisión individual y privada de quienes definen su producción, aparece ante nosotros como una propiedad de los bienes, como cosas que valen. Es decir, la forma del valor es el precio, es el valor de cambio. Y el equivalente general, la forma que expresan todas las mercancías que tienen valor, es el dinero. En lo que hace la interpretación de este pasaje, de esta suerte de introducción y de determinación, de definición de Marx del valor de las mercancías, tanto Dobb como Schumpeter insinúan la idea de que Marx es una suerte de continuador de Ricardo en su teoría del valor. Dobb lo hace para justificar que Marx, gracias a estos aportes, pudo desarrollar su teoría sobre la plusvalía o el excedente o explotación capitalista, y Schumpeter para encasillarlo rápidamente como un neorricardiano que no se dio cuenta de que el propio Ricardo no pudo hacer valer la ley de valor-trabajo. Entonces, lo que vemos es que si bien los tres autores referentes de la teoría objetiva del valor comparten a la hora de escribir y describir la realidad económica la concepción de que existen intereses y clases sociales, además de considerar su contexto, no es conveniente encasillarlos en una suerte de línea de tiempo para hacer una cronología de la teoría de valor-trabajo, porque salvo Marx, a quien sí le interesa la cuestión del valor para entender a la célula de este sistema que pretende describir, ni Smith ni Ricardo tienen como objetivo de su investigación a esta cuestión, ¿sí? Smith está más interesado por entender cómo se origina la riqueza para una nación, y Ricardo está interesado en las leyes que rigen la distribución del ingreso entre las distintas clases sociales que identifica. Hasta aquí lo que hace a la introducción de la teoría objetiva o teoría de valor-trabajo, del valor. Si nos vamos al campo de la teoría subjetiva del valor, el capítulo hace un recorrido de los aportes de los distintos autores a la construcción de esta teoría, que es dominante en la actualidad, es decir, que es la teoría considerada correcta y la que se apoya desde la ciencia económica, ¿no? La que aparece en los manuales de economía. El primer economista que abordó el problema de la utilidad fue Jeremy Bentham. Sin embargo, es el abordaje que realiza William Jevons que permite introducir este nuevo aparato analítico que posteriormente dará lugar al surgimiento de una nueva concepción de ciencia económica. Jevons critica a Ricardo por haber hecho su análisis en términos de relaciones sociales y descarrilar a la economía al establecer que el valor depende del trabajo y no de la utilidad, ¿no? Acá, debemos tener en cuenta que la crítica de Ricardo no debería necesariamente extenderse sobre Marx, pero eso es lo que se hace al encasillar, como dijimos recién que hace Schumpeter, a Marx como un neorricardiano, ¿no? Entonces la nueva concepción de economía
pretende concebir la existencia de un sistema económico que es independiente del sistema político y, bueno, se centrará en la formulación de una ley económica psicológica en base al análisis marginalista. Alfred Marshall, al ocuparse de la cuestión del equilibrio general de los mercados, es su principal exponente. Es decir, que el objeto de la economía política de encontrar las leyes sociales es de alguna manera sustituido por este intento de encontrar las leyes psicológicas en base al análisis marginalista. Entonces, respecto a la teoría del valor, tendrá importancia explicativa para la teoría subjetiva, el valor de uso por sobre el valor de cambio y el análisis cuantitativo por sobre el análisis cualitativo. Es decir, cobra importancia para esta concepción el herramental matemático, el concepto marginal. Ustedes verán en otras materias seguramente, hace referencia, esconde por detrás, digamos, la idea de la derivación de funciones. Entonces, digamos, por lo cual, si bien se habla de valor, ya no importa dónde se genera el valor, porque el estudio de la producción no forma parte del objeto de estudio de la economía, en realidad lo que se está mirando son los precios. Entonces, rápidamente, los autores de la teoría subjetiva del valor llegan a la conclusión de que la utilidad de un bien determina su precio más que su valor. Y esto, digamos, también es el motivo por el cual en los modernos manuales de economía no se habla de la cuestión del valor, sino que directamente se introduce al lector en la determinación de los precios de los bienes y de los factores. Entonces, retomando lo que decíamos al comienzo de la exposición sobre la segunda parte del capítulo, de que todas las teorías cumplen con ciertos requisitos históricos para salir a la luz, vimos cómo mientras dentro del campo de la teoría objetiva del valor se apuntaba a la explicación de las formas de desarrollo mercantil de la etapa capitalista, la economía académica engloba todo esto bajo el concepto de mercado, cambia el objeto de investigación de la ciencia económica, cambia el método de estudio y termina cambiando los propios objetivos de la ciencia, ¿no? Abandonando el concepto de valor para sustituirlo y estudiar el comportamiento de los precios. Para terminar de analizar las principales diferencias en torno a la teoría subjetiva y objetiva del valor, después de haber recorrido sintéticamente los principales aportes en relación a una teoría y la otra, el cuadro comparativo que se presenta al final de la segunda parte del capítulo, resulta un buen resumen para volver a reflexionar sobre estas dos corrientes dentro de la ciencia económica, ¿sí? Entonces, encontramos, dos corrientes diferenciadas hacia el interior de lo que se conoce como ciencia económica, que dijimos que la podíamos identificar como economía política y economía. Esa fue la primera definición que ustedes vieron en Economía 1. Ahora vemos que esto también responde al debate en torno a la teoría objetiva, que se acerca más a la visión de economía política, y la teoría subjetiva del valor, que es más cercana a la concepción de economía. O, la teoría de valor-trabajo y la teoría de valor-utilidad, ¿sí? Cuando nosotros analizamos, los principales referentes, las principales teorías de la concepción del valor-trabajo, de la teoría objetiva del valor o la economía política, lo que vemos es que el punto de partida del análisis es la sociedad, porque desde esta visión lo social tiene prioridad explicativa por sobre lo individual, es decir que el todo se considera más que la suma de las partes y el organismo total no es solamente una sumatoria de órganos individuales, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, el enfoque necesariamente es histórico, porque se considera el contexto social en el que se desarrolla la teoría y se hace referencia a la existencia de intereses y clases sociales contrapuestas en una misma sociedad en un momento determinado. Como vimos recién, desde esta perspectiva el valor surge de la producción y el análisis predominante es un análisis de agregados, un análisis macroeconómico. Ahora, si nos vamos para el lado de la teoría subjetiva del valor, de la teoría de valor-utilidad o de la concepción de economía, lo que vemos es que
el punto de partida en este caso es el individuo racionalizador, consumidor o productor, ¿sí? Que en pos de su máxima satisfacción permitirá que todos los mercados puedan asignar de manera eficiente los recursos, ¿no? Y en este caso, lo social se entiende como la suma de lo individual. El enfoque de esta corriente es un enfoque ahistórico, y justamente como se considera que el análisis económico es una caja de herramientas que funciona de la misma manera, sea cual sea el fenómeno económico que se pretende describir, y se apela a leyes psicológicas, y bueno, se trata de, digamos, englobar bajo esa misma ley psicológica a cualquier consumidor en cualquier contexto, en cualquier lugar, ¿sí? En este sentido, el foco está puesto sobre el análisis de mercado y el valor surge en el intercambio, y el análisis predominante es un análisis microeconómico, que es el que nosotros estuvimos abordando en la primera parte de la materia. La ciencia económica, como dijimos, es una ciencia social que difiere de las demás ciencias sociales en cuanto a que posee esta capacidad de cuantificación que otras ciencias no poseen. Y bueno, la mayor parte de las leyes económicas pueden expresarse en forma matemática y luego verificarse empíricamente. Las leyes de oferta y demanda, digamos, son una formulación que uno después puede ir a observar a los mercados y comprobar si se cumplen o no se cumple esa relación, digamos, entre el precio de los bienes y de las mercancías y las cantidades que se ofrecen y demandan de los mismos, ¿no? Lo que terminamos de entender ahora, después de este pequeño esquema del capítulo, de lo que ustedes van a leer en el capítulo 8, es que la posibilidad de cuantificación deriva precisamente de la teoría del valor a la que el investigador o el teórico se apega, ¿no? Lo que implica, afirmar esto que, bueno, existe un concepto básico en la ciencia económica que permite la utilización de una unidad de medición para los fenómenos del mundo económico. En eso sí hay acuerdo en esta posibilidad de medir. Pero bueno, lo que, digamos, a modo de conclusión, dentro de la tercera parte del capítulo, que se llama Valor y Precio, en el apartado final, los desbordes matemáticos de la ciencia económica, lo que vuelve a aparecer, y aparece de manera sistemática en este capítulo, es este debate en torno al rol del análisis cuantitativo sobre el análisis cualitativo. Y bueno, lo que permanentemente se intenta advertir a ustedes como estudiantes de esta materia, y bueno, en general, es una advertencia que debería ser transversal a cualquier investigador o estudiante de economía, es que bueno, es justamente la posibilidad de cuantificación implica el desafío de que la ciencia económica puede utilizar la matemática, pero no debe perder de vista la realidad social e histórica que pretende describir. Esta es un poco la conclusión a la que llegamos después de haber abordado los principales postulados de este capítulo. Espero que esta pequeña introducción les sirva como guía para abordar su lectura. Y bueno, cualquier duda, comentario, estamos disponibles para que puedan entender un poco más en profundidad estos debates.